Estamos pendientes al segmento anterior. Establece en esta sentencia la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el control sobre el gobierno ejecutivo y es un control coordinado. Reconoce que hay competencias para controlar el poder ejecutivo, pero que se tiene que hacer de forma coordinada con el vicepresidente ejecutivo de la República. Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional, aparentemente, de acuerdo a esta sentencia, quedaría fuera del control de la Asamblea porque solo es posible el control a través de la figura del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, que es el presidente de la República. Entre tanto, otros poderes pues tienen unas características especiales para ser objeto de control por parte del Parlamento Nacional. Se está limitando, de acuerdo a esta sentencia de la Sala Constitucional, el poder político de control que tiene constitucionalmente hablando la Asamblea Nacional. Para la interpretación de los actores políticos, evidentemente que hay una limitación, ¿no? Pero es para la interpretación política de una decisión jurídica de tal trascendencia. ¿Qué significa esto? Que para una oposición que viene actuando en base a unas competencias que en la Constitución está establecida, en el artículo 187 constitucional, y así sucesivamente en otros artículos constitucionales, esa Asamblea Nacional puede, por una parte, legislar, por otra parte, discutir temas de trascendencia nacional, por otra parte, controlar al Ejecutivo Nacional, es decir, a la Administración Pública Nacional, entre otras competencias. Pero cito las tres más importantes. ¿Qué señala el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional? En primer lugar, reconoce la cooperación, el principio de cooperación de los poderes en la administración pública, en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ciudadano y el poder electoral. Es decir, que los 5 poderes actúan de acuerdo al artículo 136 y así lo señala la Sala Constitucional. Pero hay una parte que quiero resaltar aquí, por favor, que tiene que ver con la actuación de cada uno de los poderes. Los poderes no pueden estar actuando en contra o al margen de la Constitución. Y puede ser que en el caso concreto de la comparecencia, en el caso concreto de las interpelaciones, o por qué no decirlo, en una actuación privativa como es el legislar, en el caso de la Asamblea Nacional, pueden atentar contra la Constitución misma y contra los fines del Estado. Ahora, pero esto ha generado dudas, doctor Latán, porque hay quienes consideran, por ejemplo, que se estaría limitando la función de control de la Asamblea Nacional y además, si efectivamente debe haber cooperación entre los poderes, entre los distintos poderes, pareciera, de acuerdo a la interpretación de algunos especialistas, que la Sala Constitucional se estaría colocando por encima de los demás poderes públicos. Por ejemplo, si la soberanía reside en el pueblo que la ejerce a través del sufragio y en una democracia participativa y protagónica, como lo establece la Constitución Nacional, el poder del voto que deriva directamente en el Ejecutivo y en el Legislativo, más no ni en el electoral, ni en el poder ciudadano, ni en el poder judicial. Se interpreta que estos 3 poderes están sometidos entonces al poder legislativo en este caso, porque es el que ejerce la soberanía del voto. No, acá ningún poder está al margen de la soberanía popular. Ese es el principio. Todos los órganos del poder público emanan de la soberanía popular. Ahora, esa claro, pero soberanía... unos son por elección y otros directa, son derivados, Pero eso no significa que haya una supeditación en su actuación de competencias constitucionales. Es decir, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional tienen competencias propias, el Poder Judicial tiene competencias propias, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. ¿Quién controla, por ejemplo, doctor Latán, quién controla a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República? Porque, por ejemplo, si el TCJ controla decisiones del Parlamento Nacional, del Poder Ejecutivo, del Electoral y del Ciudadano, ¿quién controla entonces al Poder Judicial, toda vez que de acuerdo a esta sentencia se está limitando el control que se podría ejercer desde el Parlamento Nacional? Voy a insistir sobre el tema que tú abordaste de soberanía, porque tiene que ver sobre la soberanía. Por favor. En el caso concreto, el Poder Judicial actúa en base a un principio de soberanía, de emanación de los ciudadanos y ciudadanas, así lo señala el artículo 253 de la Constitución. Ahora, cuando uno habla
de la actuación de cada uno de los poderes tiene que limitarse al principio de competencia restrictiva, que también lo establece el artículo 137 constitucional. Ahora, ¿qué significa esto? Que deben sujetarse cada actuación de cada uno de los poderes públicos a lo que señala específicamente la Constitución en tema de competencia. No puede actuar, en el caso del Ejecutivo Nacional, no puede dictar leyes a menos que sea delegada por la Asamblea Nacional. Pero si quiere verificar, averiguar o investigar a un diputado, lo puede hacer en términos de seguridad del Estado, a través de los órganos respectivos, del SEBIN, etcétera, pero no puede abrirle un juicio. El Poder Ejecutivo no abre juicio a nadie. Si lo hace, está extralimitándose en su competencia. Así lo vemos en el caso planteado. Cada uno de los poderes, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional tiene unos poderes que, de acuerdo a la interpretación constitucional, es competencia exclusiva. Claro, pero es un suprapoder, doctor Latán, por eso le pregunto. La Sala Constitucional es un suprapoder por encima de los otros poderes del Estado. Tendríamos que ver históricamente qué ha pasado en Venezuela. En Venezuela se pasó de un Estado formal de derecho a un Estado constitucional de derecho. Y eso tiene unas implicaciones prácticas. Claro, pero le pregunto, ahora, la antes, implicación tenemos que pasar práctica rápidamente con otros temas, doctor Latán, perdón. Le preciso la pregunta. Al día de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional tiene preferencia y preponderancia en las decisiones constitucionales y en la aplicación constitucional sobre los otros poderes. Es decir, es un poder que está por encima de los otros poderes. En la interpretación y en la aplicación constitucional, sí. Mire, ya vamos a pasar con los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, pero también me gustaría su opinión respecto de lo que es la desaplicación de algunos artículos de la Ley de Comparecencia y del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento Nacional, porque tiene visos de inconstitucionalidad, según la Sala Constitucional del TCJ. ¿Por qué en este momento estas leyes no son nuevas? Ni la de comparecencias, ni el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, que fue reformado en el año 2010 y 2011. ¿Por qué razón establecerlo ahora en este momento? ¿Por qué no lo revisó antes el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, me dejé algo en el aire sin explicarte, pero quiero decirte lo siguiente, ¿no? No es la temporalidad de la ley en cuanto a que el momento de la interpretación que hacen de los artículos 222, 223 y 224 de la Constitución, en términos de interpretación constitucional, abarca otros temas, y en este caso abarca la existencia de unas leyes que tienen que ver con el tema en específico, y tiene competencia la sala para abarcar eso y decidirlo tal como lo decidió. En el caso de la ley de competencia, desaplicarlo y abrir un procedimiento de nulidad oficioso. Claro, la pregunta sería, de nuevo, ¿por qué se revisó en este momento si tenían visos de inconstitucionalidad? ¿Por qué no se hizo, por ejemplo, antes, en el año 2010-2011, cuando se reformó el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional o la Ley de Comparecencias del Régimen de Administración Pública a los funcionarios? Bueno, le puedo decir que hay tanta deficiencia en el ordenamiento jurídico que habría que abarcar muchas leyes y desaplicar muchas leyes, desde la ley de comercio, el Código de Comercio, pasando por la ley de terrorismo y delincuencia organizada, las modificaciones de muchas leyes anteriores a la Constitución, aun cuando la última que mencioné no es anterior a la Constitución bolivariana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y quiero señalarlo aquí tajantemente. El artículo 7 constitucional habla de norma suprema, y como tal hay un principio de supremacía constitucional, y el que valora, el que verifica, el que interpreta la Constitución es la Sala Constitucional, no ningún otro órgano. Que diga que hay limitación, que digan que se extralimitó, que hubo usurpación, que es nulo la decisión de la Sala Constitucional, lo pueden decir políticos. De hecho, hay argumentos políticos, pero en este caso hay suficientes argumentos jurídicos que soportan esa decisión. Bien, doctor Latán, y vamos a revisar, si le parece, los comentarios de la audiencia. Steninfo Olivares está lista para presentarlos. Así es, Gabriel, hay muchísimos, así que le agradecemos al doctor Latán, nos ayude por favor con respuestas lo más precisas que pueda. Nos escribe @RitaB08, le pregunta, ¿qué dice de la decisión del pueblo que votó el 6 de diciembre? ¿Vale más el TSJ que la voluntad del soberano?
La soberanía se repite en cada una de las actuaciones del pueblo y creemos de verdad que no solamente la elección del 6 de diciembre, sino las elecciones de Maduro, las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia y de los demás poderes, es parte de la soberanía popular. Por acá le pregunta Franklin MX, ¿es legal que diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela se hayan autopostulado, votado por ellos mismos y autodesignado magistrados? Repito, independientemente de los procedimientos, en el caso de que el presidente de la Comisión Judicial se haya postulado y haya otros diputados que se hayan postulado, independientemente de eso, no se puede infringir la Constitución. Claro, pero ¿es legal que voten por ellos mismos? Es la pregunta del señor Franklin MX. Al ser un órgano colectivo de designación de otros poderes, no inhibe la participación de ese diputado en concreto. Por acá le escribe o le pregunta Moisés Montilla, la Asamblea Nacional es un órgano originario del voto, legisla y controla. Son sus funciones. ¿Quién va a designar a los próximos magistrados? En el caso de la Asamblea Nacional, cuando le corresponda, después de cumplido el lapso de 12 años para los cuales fueron designados, o en el caso de ausencia o falta absoluta que lo establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero en todo caso le corresponde a la Asamblea Nacional en la oportunidad y compartiendo incluso criterios de Alan Bruger Carías, que lo ha señalado en varios de sus escritos. Por acá le pregunta el señor José Díaz, ¿estaría de acuerdo de una buena vez eliminar a la Asamblea? No se debe eliminar ninguno de los poderes ni ninguno de los órganos del poder público, más bien profundizar en la actividad, el desarrollo de los fines del Estado y fundamentalmente de la paz, del desarrollo del país, de la concreción de esos fines que tienen que participar cada uno de los poderes del Estado. Por acá le pregunta Orlando Rosales, ¿usted está de acuerdo que todas las decisiones de la Asamblea Nacional sean invalidadas? Hay principios, valores, más allá de la norma constitucional, que cada una de las decisiones de la Asamblea Nacional tiene que respetar. Si, por ejemplo, en esta ley de producción nacional obligan al Estado a reconocer deuda de privado o obligan a entregar a empresas del Estado, allí está trastocando el sistema económico y constitucional, de acuerdo al artículo 299 y siguiente. Y consecuencia, esa ley va a ser declarada nula por competencia de la Sala Constitucional. Y así cualquier otra ley que atente contra principios, valores o normas constitucionales. Por razones de tiempo, leo para usted un comentario más de @Osher64. Aún si, como se ha demostrado, las designaciones se hicieron violando lapsos y procesos, hay que respetar dichas elecciones. Ya es una decisión tomada. Aquí escuchábamos ayer que estábamos en la fase terminal de un ciclo terminal y que muchas de las leyes implicaban ya eso. Por ejemplo, Juan Carlos Apia decía anoche que si el poder político se impone, cualquier norma jurídica dejaría de existir. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, doctor Latán, y le pregunto, todo esto que ha venido decidiendo la Sala Constitucional y otras salas del Tribunal Supremo de Justicia sobre decisiones del Parlamento Nacional, ¿tienen un carácter jurídico o político? Bueno, si lo vemos en la perspectiva de la interpretación, son tanto jurídicos como políticos. La amnistía, por ejemplo, la ley de amnistía y todas las leyes corresponden a intereses de grupos y de parcialidades políticas y parcialidades sociales o intereses sociales, todas las leyes. Y las decisiones que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con esos intereses, son decisiones políticas o jurídicas. ¿Está el TCJ actuando como un brazo político en el máximo tribunal del Poder Ejecutivo, del gobierno del presidente Maduro? Bueno, de acuerdo a lo que he estudiado en la Universidad Central, no hay en la historia mayor independencia que la actual en términos del Poder Judicial.